Bueno, hoy empezamos, tenemos la última clase del módulo 2, que es donde veíamos organización y gestión de los servicios farmacéuticos, tratando de pensar en eso de cómo organizar y gestionar un servicio farmacéutico basado en APS. Y entonces vimos algunas cuestiones más generales. La clase pasada lo tratamos de bajar un poco más a tierra y hoy traje para trabajar con ustedes el estándar de buenas prácticas de farmacia hospitalaria, que no sé si, Caterina, ¿lo conoces o lo viste en algunas clases o en este mismo curso? Este es un Sí, trabajo sí, que... lo conozco. Este es un trabajo que hicimos hace algunos años, un colectivo, un grupo de colegas en el marco de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, de la ACFU, porque en realidad en Uruguay no tenemos un estándar de este tipo, un manual. Hay un manual de farmacia hospitalaria que tiene muchos años y que adolece de en varios aspectos, que es valioso porque es el primero, pero en realidad le falta como mucho camino por recorrer, como también le falta pero bueno, este es unos escalones más. Pero entonces nos juntamos a instancias de, sobre todo, Mariela Méndez, que es una colega muy inquieta con este tema, y nos juntamos un grupo de personas y trabajamos durante algunos meses, sacamos una primera versión y por último sacamos esta revisión, que es la segunda versión. Trabajamos algunos meses más, tuvimos el apoyo de OPS, eso hizo posible que tuviéramos tres cosas importantes. Una cosa es una secretaría del proyecto que ayuda mucho y nos ayudó mucho, nos marcó los tiempos. Una asesoría externa que fue Marcela Rousseau, que es una farmacéutica argentina que sabe muchísimo, que es una gran profesional, pero también es una muy buena persona. Entonces la combinación de ambas cosas hizo que fuera un trabajo realmente muy disfrutable. Y después la publicación y la difusión. En realidad el manual se publicó, algunos pocos ejemplares, pero se publicó, y bueno, y todo el diseño que tiene, que es bastante más lindo, amigable, que la primera versión que la habíamos hecho, no yo, que soy horrible diseñando, pero igual había sido un diseño bastante doméstico, digamos, y en cambio ahora tiene un diseño bastante más profesional, que eso hace que sea mucho más lindo para trabajar, mucho más bueno para usarlo realmente para el trabajo. Eso es más o menos lo que se cuenta acá, cómo fue el trabajo que hicimos en esos años de desarrollo de este estándar nacional de buenas prácticas de farmacia. Hay un cambio muy importante que fue, y esto es algo que siempre me interesa, nos interesa con Ceci compartir, que es cuál fue el cambio, cuál fue el cambio más importante de la primera a la segunda versión, que fue dónde nos paramos. Para la primera versión, el criterio fue: esto es lo mínimo que hay que cumplir. Esto es lo mínimo que una farmacia debería poder tener. Estos son los procesos mínimos, y dentro de cada proceso esto es lo mínimo a lo que hay que alcanzar. Y para la segunda versión, con el apoyo de esta colega argentina, lo que nos hizo ver es que en realidad uno no debería en un estándar, y nos convenció, poner lo mínimo, sino que poner a lo que uno quiere llegar. Porque el estándar debería ser, estos tipos de documentos deberían poder ser un faro, ¿no? O una meta a la que llegar, o algo a lo que alcanzar. Porque si no es como que tiramos para abajo, ¿no? O sea, como que en vez de algo que nos impulse a mejorar y a conseguir los recursos que necesitamos y a estudiar y a formarnos, en cuanto lleguemos a lo mínimo, no tenemos hacia dónde ir, porque no tenemos ese faro o ese estímulo que nos inste a seguir mejorando. Entonces, el principal cambio fue cambiar la postura frente al que teníamos frente al documento. Entonces, revisamos todos los procesos, se introdujeron varios cambios, pero siempre con esta cuestión de no es lo mínimo lo que hay que tener, es el deber ser de una farmacia, ¿no? Entonces, en cada proceso, el de dispensación, el de farmacovigilancia, el de atención de consultas de los usuarios,
el de compras, todos los procesos, los estratégicos, los claves, los de apoyo, todos los procesos fueron revisados con esa mirada. Y le cambió completamente la impronta del documento. Es un lindo documento para trabajar. De hecho, por ejemplo, el otro día que estuve con la colega del Pasteur, que un grupo de ustedes va a ir al Pasteur, ella nos contaba que lo usan, para ellos están desarrollando un trabajo en calidad y usan este estándar, y les ha servido bastante, así que nada, es como ponerlo a prueba de verdad en la cancha y es una buena cosa que lo hayan podido usar, que lo estén usando. Cada proceso tiene un nombre que tiene que ver con la identidad de ese proceso. Está definido, en esto que hablábamos de poder que tenga un objetivo, están definidos los subprocesos, el contexto en el que sucede ese proceso y cuáles son las características y aspectos de ese contexto en el que sucede, el flujograma propiamente dicho del proceso, una matriz de riesgo que analiza qué pasa, cuál es el riesgo en cada punto de control, si se cumple o no se cumple, indicadores para poder medir ese proceso y anexos cuando fuera necesario. Esta estructura se repite en todos los procesos que tiene este estándar. El estándar, además de que está en la página de ACFU y en la página de OPS, lo tienen como material de bibliografía en el aula virtual, así que lo pueden mirar ahí. Hubo toda vieron que según la denominación normativa del Ministerio de Salud Pública, las farmacias de segunda categoría son hospitalarias. Entonces, en esta idea de desprenderse del hospitalocéntrico, en realidad también se le llama, pero no es un nombre que esté legalizado, digamos, o farmacias institucionales o farmacias de prestadores, pero en realidad lo que son, no importa en qué nivel de atención estén, siempre son farmacias hospitalarias porque así están definidas por la ley. Y esta aclaración, en realidad, lo que aclara es esto que esta revisión incluyó la perspectiva de APS para que pretende fortalecer el marco teórico poniendo foco en las personas usuarias de las farmacias. Para poder desprenderse, y las personas que se atienden, que transitan los procesos asistenciales, suceden no solo en el hospital, sino en una policlínica, en un centro de salud, en un consultorio, sucede en muchos otros lugares que no son los hospitales. Entonces, por eso fue como el cambio de tratar de darle una vuelta de rosca a esto de farmacias hospitalarias. Como salirse un poco del nombre tradicional, que de todas maneras es el nombre que está en la normativa, así que seguimos siendo farmacias hospitalarias. Este es el mapa de procesos que ya estamos acostumbrados a ver, que lo estamos trabajando hace un par de clases. Entonces, sobre esto, la propuesta del taller de hoy es poder mirar, trabajando con el estándar, comparar un proceso del viejo estándar, de la primera versión con la segunda versión, para poder analizar esto y que ustedes puedan reflexionar o problematizar esto que yo les decía del cambio de mirada de una versión a la otra versión. Porque tiene que ver mucho con esto de el reenfocar o reformular los procesos y las farmacias para ser basados en APS. Entonces, vamos a trabajar con la dispensación ambulatoria, que es el proceso clave de una farmacia, porque está directamente vinculado con la misión de cualquier farmacia que se digne de tal, que es contribuir a la salud a través de la dispensación de medicamentos y promoviendo el uso racional. La dispensación ambulatoria es un proceso clave. Esta es la definición que se eligió y se consensuó para poner en el estándar, que es el proceso que asegura la dispensación oportuna de la medicación correcta, en la presentación y dosis correcta y en la cantidad requerida para el usuario ambulatorio. Debe asegurarse la comprensión del usuario, de lo que está retirando. Ahí en la definición está muy explícitamente la definición de uso racional del medicamento. Este es el contexto en el que sucede.
el proceso es el mismo, la dispensación de medicación ambulatoria, despacho ambulatorio, los roles, cuáles son las interfaces entre el prescriptor, el usuario y la farmacia, y cuáles son los puntos de control. Ahora igual, para la propuesta de taller, se los muestro, pero este es el proceso, lo van a tener. Este es el proceso de la primera versión, y este es el proceso de la segunda versión. Igual ahora lo trabajamos en el taller. Entonces, mirando ambos procesos, lo que les pido es que puedan estudiar, que puedan ver y reflexionar sobre cuáles son las diferencias más significativas entre los dos procesos, entre la primera y la segunda versión, si ven que algún rol de estos, de los roles que tiene el proceso, se valoriza. Si les parece que en ambos procesos está puesto el foco en el usuario o no. Si les parece que es un proceso que promueve la equidad y la solidaridad. Y si les parece que el resultado de este proceso contribuye a un mayor nivel de salud para el usuario. Estas tres últimas preguntas claramente tienen que ver con esto del enfoque en APS, ¿no? Porque yo había intentado transmitir que cada vez que implementamos un proceso o una mejora a un proceso, siempre deberíamos poder pensar, bueno, esto que estoy haciendo, ¿cumple o me acerca a cumplir con los valores y los principios de APS? Entonces, este proceso trabaja o promueve la equidad, la solidaridad y ayuda a que el usuario alcance el mayor nivel de salud posible. Entonces, hay que tratar de ver si este proceso nuevo o esta modificación contempla estos aspectos. Esta es una parte del taller de trabajar con los procesos claves. Después, con los procesos de apoyo, vamos a ver si haciendo referencia al proceso de dispensación, hay algunos procesos de apoyo. Entonces, habíamos dicho que los procesos de apoyo son los procesos que hacen posible que los procesos clave sucedan, que se desarrollen, que están garantizadas las condiciones para que los procesos clave sucedan, fluyan de tal manera que el producto final llegue al usuario, al destinatario final. Entonces, lo que me interesa o la propuesta es que ustedes vean de estos procesos de apoyo, que son algunos, son varios, pero no son todos, cómo estos procesos de apoyo contribuyen al proceso clave de dispensación, que es el que estuvimos analizando. ¿Sí? Este ejercicio, para poder valorizar esto que yo les decía, que sean de apoyo, no los hace de menor jerarquía, porque nada más y nada menos lo que están asegurando es que el proceso clave pueda suceder. Y por último, un proceso estratégico, que es el de investigación y docencia. Entonces, poder pensar qué aspectos hacen que este proceso, qué aspectos, lo hacen un proceso estratégico en un servicio farmacéutico basado en APS. ¿Por qué les parece que, o por qué les parece que un proceso así, este proceso puede contribuir de esta manera? Y después algo para discutir, que es la gestión del conocimiento e información de medicamentos, si es un proceso clave, porque en el mapa de procesos está puesto como un proceso clave, y esta es una discusión que siempre tenemos, si es estratégico o es clave, porque esto tiene que ver con la asignación de recursos, con en qué momentos de la farmacia sucede, quiénes son los responsables de ejecutar y de llevar a cabo ese proceso. Por eso es importante la determinación de si es clave o estratégico. Entonces, bueno, dar como lo mismo, ¿no? ¿Qué lo convierte en que sea un proceso clave para el servicio farmacéutico basado en APS? Acá tienen de la investigación y docencia la definición, y de la gestión del conocimiento y la información la definición, el flujograma, igual todo esto está en el estándar. Información de medicamentos activa, información de medicamentos pasiva. ¿Preguntas? Esta clase es muy para trabajar en taller. No, por ahora ninguna. ¿No?
Ahí les estoy mandando para trabajar en taller. La idea es esta, que tienen el proceso de dispensación, comparen los dos flujogramas, los flujogramas de las dos versiones con esa guía de preguntas, después van a los procesos de apoyo, tomen el proceso de apoyo, sobre todo el proceso de dispensación de la segunda versión, y analicen de esos procesos de apoyo cómo contribuyen, a ver qué pueden ver, cómo contribuyen esos procesos de apoyo que se cumpla ese proceso de dispensación. ¿Cómo les parece? Si les parece que no contribuye, nada, no contribuye. ¿Tá? Y después del proceso estratégico, también con esas guías de preguntas. ¿Tá? Siempre las preguntas del proceso estratégico pueden ser un poco más macro, es más abierta, pero también siempre pensando en el proceso de dispensación, ¿sí? Que es como el proceso clave que elegí para conducir, digamos, el hilo de esta conversación en la clase. ¿Tá? Y después todo lo que de ahí surja. Los voy a dividir en dos, aunque son 4 nada más, porque así es más, intercambian entre ustedes dos y después hacemos una apuesta en común. Igual voy a las clases ahora después. Ahí los puse en las salas. Ahí. Bueno, vamos a hacer la puesta en común de esto que estuvimos conversando. Sobre la primera parte vamos a hacer como siempre, como sobre la misma pregunta, una dupla y nada, complementa los del otro grupo. Sobre esta primera parte de comparar los dos procesos de dispensación, estas eran las preguntas que las preguntas guías, no es que había que responder una a una, así como, pero sí eran unas preguntas guías y acá los puse los dos procesos juntos, así capaz que nos queda más fácil de trabajar. Bueno, cuéntenos quién quiere empezar. Bueno, si quieren arranco. Dale. Nosotros lo que hablamos en la primera pregunta es que nos pareció que el flujo nuevo está como un poco más detallado, como el rol y como eso que hablamos, de justamente el flujo, los pasos a seguir para el químico. Que en realidad como que en el primero la parte de la validación técnica está, pero como que no tenés mucha más información. En el segundo te explica más o te guía un poco más. Em, ¿Qué más hablamos de eso, Gastón? No, creo que eso. Era medio Después, eso, de esa pregunta. claro, sí, sí, como cómo seguir, claro, porque la validación no estaba, no se sabía bien qué era en el primero y en el segundo sí. Y más con la nota Con la que nota. viene, está bien explicado. Nosotros tuvimos alguna consulta igual con Ana que nos explicó el tema de cuando va al médico o cuando hay que estar en el monitoreo terapéutico, de por qué se hacía eso cuando es un no de la variación técnica. Pero creo que más que nada es... Bien. Sí. ¿Y cómo este proceso o estos procesos o el segundo contribuye o trabaja estas cuestiones de la equidad, la solidaridad? ¿Cómo les parece? ¿Eso lo pudieron
a los dos grupos, ¿no? ¿Pudieron ver? Sí, lo vimos. Tuvimos como que también lo habíamos hablado igual ahí cuando estábamos en los grupos, de la parte cuando se da el medicamento, cuando pasa que no veo mucho bien, pero dice la dispensación cuando no hay stock. Y ahí dice como, bueno, poner que no en la receta y devolución al paciente, ahí va, hay explicación correspondiente. Y eso es lo que vimos, capaz que faltaba un poco el tema de equidad, como de que esté aclarado en el proceso cómo seguir, eh, si, bueno, si no está el medicamento, capaz que buscar la vuelta de encontrarle otro medicamento si es que, no sé, el laboratorio justo no está haciendo más o algo así, o si perdón, la farmacia no tiene, derivarla a otra o traer el medicamento si puede ser en el día mejor. Pero bueno, eso capaz que era lo que le faltaba un poco al proceso, si se puede, como al ideal, ¿no? Ujú. Bien, está bueno eso que dice. Claro, como que no sea algo que dependa de los recursos del paciente o de la capacidad que tenga de andar atrás del medicamento que necesita. Y Sí. tan, en realidad el Nosotros resto hablamos como también que Claro, bastante porque lo no que encontramos dijimos es, bueno, diferencias entre uno y otro como respecto al tema de equidad y eso. Creo, ¿no, Gastón? Que habíamos quedado en eso. sí, claro, porque capaz que el usuario, bueno, tiene el dinero para ir a una farmacia comunitaria y comprar el medicamento afuera, pero si no, no estamos siendo equitativos ahí. No, eso fue lo que hablamos, pero no sé si está bien. Nosotros hablamos un poco sobre cómo sentíamos que el segundo proceso se enfocaba más en buscar una solución al paciente. O sea, como que en el primero era un poco más a la deriva, tipo, si no lo teníamos como que tan, o sea, y en el segundo sentíamos como un poco más eso de ir directamente con el paciente, hablarle, explicarle. em, si, o en caso de que nos parezca algo raro, como que derivarlo al médico, como que todo eso nos pareció como más orientado a buscar una solución. Y eso, en eso vimos como que la solidaridad, digamos, y equidad en que te aseguras que el paciente tenga el mejor tratamiento que pueda tener el usuario, no el paciente. Em, eso. Sí, nosotros también un poco viendo lo bueno, ¿no? Porque solamente nombramos lo malo. eh, sí, eso, que contribuye a la salud del paciente también. Porque si no se va con el medicamento, le buscas la vuelta o lo mandas, tendría que ir con el médico o buscarle la vuelta para contribuir a la salud del paciente. Claro, o por lo menos como que informarlo lo mejor posible para que, o sea, no se vaya con el, ¿y ahora qué hago? Tipo, no sé, como que... Y hay pila de énfasis en eso en los dos. Como que el paciente esté informado y que sepa lo que tiene que saber. Bien. Sí, estoy de acuerdo que el segundo guía un poco más, sobre todo el quehacer del químico, ¿no? Lo pauta un poco más, lo estructura un poco más, y está bueno eso. Porque eso es para nosotros que sepamos qué se espera de nosotros en caso de que una farmacia adopte un proceso como este o similar, y también para que el resto sepa cuál es el proceso, que esto que yo estoy haciendo no es porque a mí me parezca, sino que hay una institución que me avala, que yo tengo que estar ahí disponible para hablar con el paciente para terminar de decidir si valido o no una prescripción, ¿no? Que todas las partes, digamos, sepan, inclusive el paciente, que no siempre recibe de buena manera cuando vas y preguntas, ¿y esto cómo lo usa? O, ¿no? A veces hay como algún rechazo o alguna cosa así como, ¿y a usted qué le importa? Entonces está, sí.
¿Algo más del proceso? De los procesos. La pregunta esta de que dice qué rol se valoriza, Ujú. lo que vimos es más que nada el químico farmacéutico porque está más identificado como las tareas o el proceso en sí. Ujú. Eso fue el cambio. La pregunta esa Sí, está puesta, obviamente, a propósito para que lo podamos ver. Bueno, todas las preguntas están puestas a propósito, pero esa está, esto que yo les decía, que Marcela Rousseau, de Argentina, nos hizo ver esto de que el primer proceso, el de la izquierda, es lo mínimo, ¿no? Y que tenemos que acostumbrarnos, nos cambió la cabeza de acá. Seguimos trabajando todo lo bien que podamos, que podemos, pero nos cambió la forma a quienes participamos de este proceso de elaboración, nos cambió la forma de mirar eso. El primer proceso era lo mínimo y el segundo es a lo que aspiramos. Y a lo que aspiramos es que los químicos tengamos un rol cada vez más fundamental en todos los procesos de las farmacias, particularmente en los procesos clave que tienen que ver con la atención asistencial, todos. Entonces era como, entonces hay que, en cada uno de los procesos se valorizó nuestro rol, digamos, nuestra participación en el proceso. Bien, bueno, acá están los dos procesos. De los procesos de apoyo, ¿qué estuvieron viendo? ¿Cómo contribuyen al proceso de dispensación? ¿O no? Sí. Em, Nosotros hablamos un poco uno por uno, por ejemplo, en asuntos regulatorios, como que nosotros vimos que eso aporta a la dispensación porque es parte de asegurar la seguridad del medicamento para el usuario. O sea, que la dispensación no haya medicamentos vencidos que te den, que no... o sea, que esté registrado realmente, que todo esté en regla, o sea, como todo eso es como de parte de poder asegurar para el usuario la seguridad. Y en parte en el acceso, pero eso no estábamos tan seguros si entraba en este punto de... Lo vimos más después con la gestión de compras, como es mucho más claro, como pero, o sea, cuando algo está registrado, como que creo que también hay que tenerlo, entonces como que eso... eh, te permite el acceso a la migración, pero no estábamos muy seguros con ese punto. Pero también la gestión de compras obviamente se ve. Después, con gestión de medicamentos en área de almacenamiento, ahí, por un lado, como que vos podés asegurar la disponibilidad, digamos, encontrar rápido los medicamentos para poder dispensarlos de manera eficaz. Y que también la seguridad, o sea, que temperatura, humedad controlada, yo qué sé cuánto, todas esas cosas para que el medicamento sea seguro para el paciente. Con gestión de medicamento y equipamiento no estábamos del todo seguras si era por el lado de, por ejemplo, gestionar medicamentos vencidos, se disponen de ellos, o si era más esto de temperatura y humedad controlado, espacio suficiente, toda esa parte. Pero en cualquier caso... Em, sí, o sea, es como que está poder prestar una mejor calidad posible. Después, gestión de facturación, unimos un poco gestión de compras y la reglamentación en sentido de que te ayuda a la seguridad, porque como generar un registro escrito está bueno siempre para como que está reglamentado, ¿viste? Y como que eso tipo te da seguridad. Y por otro lado también te permite eso de organizarte, prever qué va a faltar, yo qué sé cuánto, como que en cuanto a compras. Y, no sé, recursos humanos. La persona que está pensando, capacitándola, uno puede hacer una dispensación de calidad, generar herramientas para que pueda resolver cosas, explicarlo al paciente, etcétera. Bueno, me callo. Victoria Bastón. Sí, nosotros habíamos hablado en realidad medio lo mismo. Em, Nada, la parte de la facturación, por decir algo más, como que también hablamos de tener trazabilidad de lo que
de lo que compré, si hay algún problema o algo así. Em, y en realidad creo que dijimos más o menos lo mismo. Bueno, la parte de asuntos regulatorios, que está, como que sin habilitación la farmacia no puede funcionar. Entonces, bueno, era como... Pero también estuvimos en eso, que en realidad nos parecieron que todos estos proyectos soportaban eh, el servicio. Ujú. Sí, claro. En realidad lo que está bueno de esto también, ahora que hiciste estos asuntos regulatorios, es como poder entender cómo cada una de estas cosas da, Verónica, vos que usaste mucho la palabra seguridad, estuvo bueno, te da seguridad al momento de los procesos claves, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos hablando de la dispensación. Entonces, ¿por qué toda la normativa no es como un capricho? Porque muchas veces es visto como una cuestión administrativa o como una traba o como, ¿no? O como, pa, qué pesado, tengo que poner esto acá, o tiene que tener ventilación, o tiene que tener el aire acondicionado, ¿no? El otro día me cuestionaban si los termómetros tenían que estar calibrados para la heladera. Y yo les decía, pero si no están calibrados, no, porque nosotros sabemos que los aparatos de presión tienen que estar calibrados y los mandamos a calibrar. Y digo, bueno, pero el termómetro es un aparato de medición también. Tiene que estar calibrado. No, pero eso tiene un costo. Sí, claro que tiene un costo, ¿no? Entonces, pero no es un capricho o algo que está escrito porque tiene que ver con que si dice 5 grados la temperatura, yo puedo asegurar que tiene 5 grados. Si no está calibrado, no sé, meto la mano y veo si está frío, ¿no? Es como, pero entonces poder transmitir eso de por qué, qué seguridades da esta, por ejemplo, la normativa, ¿no? Y cada uno de estos procesos de apoyo. Obviamente siempre hay normas que van quedando obsoletas y bueno, habrá que batallar para que las cambien, que los tiene que cambiar, pero en general la norma siempre tiene un sentido, ¿no? O lo que se pide, digamos, la normativa los procesos tienen un sentido. Está bueno valorarlo para poder cumplirlo, digamos, y que todos lo cumplan y lo respeten. Así que bien. ¿Algo más? En cuanto a en Perdón. cuanto a la facturación, Sí. Caterina había mencionado algo que ella veía, es que la facturación te incluye lote y vencimiento, y así ese registro también te permite, por ejemplo, cuando el paciente, el usuario vuelve a reclamar algo para devolver una caja, yo qué sé cuánto, ahí puede chequear si realmente es la misma caja que le vendieron, por ejemplo, y ese tipo de cosas son útiles, tipo registrar todo lo que uno va haciendo. O también con los lotes, cuando salen mal un lote que hay que Que hay que hacer un recall. sí, el recall, como que también ahí es útil eso, ¿no? Sí, totalmente. Otro buenísimo ejemplo, exactamente. Sí, sí. Sí, por eso, cada parte de esto tiene algo que ver con la seguridad, con lograr el mejor producto posible de cada proceso para los pacientes. Y los procesos estratégicos, investigación y docencia que vieron de esto. ¿Por qué es un proceso estratégico? Bueno, hablamos un poco del proceso estratégico que era como es un proceso para acompañar el proceso clave. Entonces, el conocimiento e información de medicamentos acompaña en este caso, lo que estábamos viendo, a la dispensación del medicamento. Es un plan de bueno, se genera un plan para que el conocimiento e información de los medicamentos esté en la persona que va a estar dispensando. Y bueno, eso es un apoyo a ese proceso. Sí, además en estas cosas que como que requieren actualización,
O sea, porque está como que la información va cambiando. Es como que tener eso, tener investigación, además de eso que digo de la actualización, como de saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, lo que vos contabas de cuando evaluaron la dispensación no me sale la palabra, de los que son para la acidez. De los protectores gástricos. De los receptores gástricos, perdón. Sí, 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 está bien. Em, ¿Qué tal? O sea, eso, no sé, evaluar eso es como como que ponerle un pienso a lo que yo estoy dispensando y no Así. dispensarlo así sin más. Ujú. Y que además eso va a tener, puede tener un impacto en que vos desarrolles, como pasó en ese caso, una acción para mejorar eso, ¿no? Entonces es Claro, estratégico porque ayuda en varios aspectos, como que decía acá, conducen, orientan los demás procesos, ¿no? claro. Entonces pueden orientar el proceso de modificación en el Vademécum, bueno, o de restricción, ¿no? O bueno, no se puede usar para indicar omeprazol, que era el ejemplo ese que vos traías, Victoria, tal cosa, ¿no? O tiene que, la persona que esté más de 4 meses usando omeprazol, bueno, que vaya a gastroenterólogo, no sé, estos procesos de investigación y docencia, o específicamente de investigación, puede servir para conducir, orientar otros procesos, por ejemplo, el de selección de medicamentos. Mm. Sí. Y bueno, después no sé si quieren agregar algo más de esa parte. O si digo lo que sigue, lo que habíamos hablado. Verónica, no sé, si no igual va. Sí, 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 sí. Dale. Está, y nada, y un poco lo que hablamos en la otra parte de gestión de conocimiento. em, que bueno, está, que eso era como ay, no sé ponerlo en palabras, como un proceso que se lleva a cabo. O sea, ay, no sé explicar. Capaz que para, gastamos. para acompañar. Es que es re difícil de explicarlo, sí. Sí. Cuesta pila. En mi Claro, cabeza iba a poder, pero no pude. yo cuando hablé, aparte, estaba hablando más que nada de conocimiento y formación de medicamentos y no de la investigación y Sí, yo me di docencia. Desde de cuenta. arriba. Sí, 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 me sí. confundí total. Sí. Sí, claro, Pero dale, investigación Victoria, y porque ciencia. también aprender a hablar y a Ah, expresarse claro. hay que aprender a hacerlo porque hoy es acá y no pasa nada, pero después Sí. ojalá lo tengas que hacer no sé, en una farmacia, con el equipo de auxiliares de farmacia o hablando con médicos o no sé. Entonces, también a eso se aprende como a todo. Así que, dale, O sea, yo a como que mi expresarlo. interpretación de lo que hablamos, que capaz Perfecto, que la que vas a dale, corregir, dale. es que que en realidad es como otro servicio que yo ofrezco. El formar a las personas en el uso del medicamento, por ejemplo, Ujú. o en Sí. resolver dudas, o lo que sea, es también un servicio y, o sea, es tan importante como la dispensación. Y a su vez, bueno, está todo el tema de la formación de los profesionales y de las capacitaciones y esas cosas, que también yo como que un poco lo pienso también como apoyo a otro proceso que puede ser la dispensación o Ujú. incluso como la prescripción, pero también es como una actividad que se realiza que es igual de importante. O sea, sé que sea clave no significa que sea importante, entonces como que queda medio feo decir importante, No, pero no, pero está bien. Si querés, para no usar la palabra, estaba muy bien expresado todo lo que dijiste, ¿eh? Si querés, para no usar la palabra apoyo y si no querés que se te mezcle con que es un proceso de apoyo y que es un proceso, puedes decir que se complementan los procesos, que puede haber una complementación entre la dispensación y el servicio, como vos bien decías, de brindar información al cliente o al paciente o al usuario. ¿Tá? Entonces, claro. son procesos que pueden suceder independientes, uno sin el otro, o pueden Ah, suceder conjuntamente y en realidad lo que es como la mejor de las situaciones, que se complementan o se retroalimentan, no, está. claro. O sea, es como otro concepto que está bueno esto de la complementariedad de los procesos que en realidad se potencian, se fortalecen, ¿no? Una dispensación que además va acompañada
complementada con ofrecer información, es una dispensación mucho más interesante, no sé, rica. A nosotros nos pasó que en parte nos parecía, o sea, clave porque sí hablas con el usuario, o sea, esa parte nos pareció clave, pero por otro lado la parte de capacitar, digamos, al equipo de salud nos pareció más de apoyo. O sea, como que nos costó ahí la diferenciación, también volvimos a la definición, digamos, de qué es clave y qué es apoyo, y como que nos quedamos un poco confundidos ahí. Em, no sé, como también en el diagrama lo vimos como en el medio entre apoyo y clave, que la segunda pregunta creo que era esa, la Sí, de qué ahí, reflexión sí. conlleva su representación gráfica, y como que nos pareció eso de, dependiendo a quién está dirigida, como que si vos lo tomás como clave o como apoyo, pero capaz que interpretamos demasiado, no sé. No, está bien, es como para, o sea, está bien porque era como para poder dar esta charla, ¿no? Entonces, en realidad lo que importa es que cada servicio de farmacia va a definiría su propio mapa de procesos y ubicaría los procesos donde le parece que van, según sus recursos, su realidad y yo que todo, ¿no? Su misión y todo esto que siempre digo, y en realidad es como, esta es la discusión, que acá porque estamos discutiendo como más en teoría y pero en realidad si ustedes tuvieran un servicio real y concreto, tendrían mucho más elementos para esta discusión y llegar a definiciones acordadas, consensuadas con el equipo, y bueno, nada, entonces dirían, bueno, no, esto es de apoyo, o esto es de... Y la otra distinción que hacíamos con Gastón y Victoria era que un proceso puede ser, o sea, puede ser estratégico y cuando se ejecuta pasa a ser un proceso de apoyo. O sea, tiene como su pata, por ejemplo, vos podés tener un plan de capacitación y es un proceso estratégico, y después cuando lo ejecutás es un proceso de apoyo, porque cuando haces el taller o la capacitación o ¿no? El plan de 3 instancias de capacitación, una vez por mes, ahí pasa a ser un proceso de apoyo, porque lo haces Mm. cuando eso se ejecuta, pero en realidad es un proceso estratégico, tu plan anual o semestral de capacitación en protectores gástricos, yo qué sé, ¿no? Este año voy a trabajar en esto. Gracias. A ustedes. Estas son las definiciones. Me queda, bueno, una pregunta más, que no nos queda mucho tiempo, y después tengo algo para decirles del trabajo final del TFI, que es igual, se me llevó un par de minutos nada más. Esto no tenemos tiempo ahora de pensarlo, pero es si les parece que esta propuesta de gestión por procesos puede mejorar los resultados de un servicio farmacéutico basados en APS. ¿O por qué? ¿Y por qué? Entonces, vieron que la primera clase de estas 3 clases de este módulo, yo decía que la APS no inventa nada, porque por supuesto no tiene que ver con la APS, pero dice, bueno, trabajar por gestión en la propuesta de gestión por procesos hace que el APS o que un servicio farmacéutico basado en APS obtenga buenos resultados. Está un poco, la idea es ver por qué podría ser eso así, ¿no? O sea, qué características tiene la gestión por procesos que hace que haga una buena unión con APS, porque a APS le sirve esto de trabajar por proceso, en gestión por proceso. ¿Se les ocurre alguna idea o alguna? A ¿Les mí parece? capaz que como ejemplo podríamos usar la diferencia entre la primera y segunda versión de lo que vimos hoy. Como que, o sea, en uno el QF como que tenía muy poco especificado qué hacer bien. O sea, era como que estaba validar, pero como que un poco... Y en el segundo estaba como que mucho más especificado, y creo que eso puede ayudar a que realmente todos lo hagan y no solo los que sientan hacerlo, no sé, ¿viste? Y como que eso ayuda, claro, a que al usuario siempre se le pueda como que brindar un servicio de calidad, ¿no? Y eso es el tipo de APS, tipo de solidaridad,
equidad y todas esas cosas, como que están mejoradas por un proceso que asegura que a todos les llega lo mismo, no sé, como que está. Bien, bien. Sí, también el tema de que la gestión por procesos, como, va, me imagino yo no, que como en Dale. en este tipo de servicios, que es como que todo el tiempo hay que estar resolviendo problemas, el tema de eso de tener como, no que siempre estar como con una autoridad, sino que como que en realidad mismo las personas que están ahí trabajando y que están frente al paciente, o capaz que no necesariamente justo de la persona que está frente al paciente, pero alguien más cercano, como que pueda actuar, como que tenga la capacidad de hacer algo. Aunque eso sea hablar al médico, pero digo, como que. Sí, Y tal, como sí, ese orden que tiene. este orden más horizontal donde todas las personas conocen sus Claro, responsabilidades y son capaces de tomar decisiones acordes a sus responsabilidades, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Y capaz que también eso facilita que seas como proactivo en resolver los problemas. Si tal vos cual. siempre tenés que estar respondiendo a alguien más. Exacto. Si para mover una cosa del lugar tenés que pedir 14 autorizaciones, Claro, no, no va a funcionar. Y eso, sí, muy de acuerdo. Lo que decía Verónica al principio, en realidad la valorización sí, la valorización del químico del rol del químico en la segunda versión del proceso, en realidad hace que el trabajo del químico en el proceso sea más relevante y esté más empapado y no solo aparezca cuando hay que resolver algo, o dar una autorización o dar una negativa. Y eso transforma el vínculo del químico con el equipo, del químico con los usuarios, con el equipo de salud, ¿no? O sea, porque te hace estar más en la cancha y te hace tomar más conciencia del contexto en el que trabajas. Si, distinto a, como decías Victoria, si solo van a recurrir a mí cuando pasa algo grave o algo que hay que autorizar. ¿Ah? Bien. ¿Algo más? O sea, esta pregunta da para mucho más, pero Capaz que el tema de identificar errores, si se da en si vos separás más en procesos, capaz que identificás más errores, ¿no? No sé si tiene que ver a el ver. APS. Digo, teniendo las tareas como más, si es solamente dispensación de medicamentos en un proceso solo, o si se da más identificado en varios procesos más chiquitos, capaz que ahí puedes identificar más dónde está el error directamente, ¿no? No sé si está bien lo que estoy diciendo. Sí, porque como que lo tenés más controlado. Sí, 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 también. Ay, sí, claro, sí. Sí, y lo tenés más controlado y es más trazable y puede ser o no que tengas más puntos de control. Entonces, si tenés más puntos de control, primero puedes prevenir que suceda, pero además si sucede, te puedes anticipar, ¿sí? O sea, si se pasa un punto de control, lo vas ¿cómo es? A parar o a bien, detectar en el siguiente punto de control, es posible. Sí, claro. bien. Sí, sí. Muy bien. Bueno. Y con esto terminamos el módulo de gestión y organización y gestión. Y después del receso empezamos, o quedan, creo que son 2 clases, creo, ¿no? Son 2 clases en donde vamos a conversar sobre el rol nuestro, digamos, del profesional dentro de la farmacia. Es muy autorreferencial, no auto por mí, sino como muy referencial a la persona, al rol del químico. Esas 2 clases están buenas para revisar nada, qué se espera de nosotros, cuál es nuestro rol, cómo nos posicionamos en procesos que requieren tanto nuestra presencia y nuestro trabajo concreto. Está bueno. Bien, voy a parar.